La iglesia de San Nicolás de Bari está situada en el Grao de Gandía, ciudad que pertenece a la provincia de Valencia. Surgió el proyecto por la necesidad de construir un templo en el Grao que sustituyese al anterior destruido durante la Guerra Civil Española de 1936 a 1939 y como respuesta al creciente poblamiento de la zona en esa época. El proyecto inicial se redactó en 1959 por el arquitecto Gonzalo Echegaray Comba y los ingenieros Eduardo Torroja y Jaime Nadal. En una de las hojas parroquiales de la época se decía lo siguiente: es una iglesia de construcción moderna, pero realizada con mucho gusto. Por no estar acostumbrados a estas cosas, puede que a algunos les cause un poco de decepción, pero solo de momento. Luego, a medida que se acostumbre, les irá gustando cada vez más. Para concluir la fachada este, frente al puerto, en 1966 se instaló una imagen de la Virgen del Carmen, esculpida por Andrés Hurtado, bajo la dirección iconográfica de Víctor José Viciano Climent y sufragada por doña Marisa Pascual Cabanilles. La construcción se realizó en un solar que presenta un saliente sobre el mar. Tiene una forma trapezoidal en planta, además de dos frentes orientados hacia el agua, situándose de esta forma en una posición privilegiada, destacando sobre el conjunto portuario. El claustro se sitúa en el costado que encara a tierra. De esta forma aparece la iglesia como un templo exento, que posee por base la superficie del mar, erigiéndose en mascarón del conjunto diluido tierra adentro, mediante el claustro que la conecta a la casa abacial. En verano se abren las puertas correderas, duplicando el número de fieles para la asistencia a los actos religiosos. Eduardo Torroja quiso demostrar que la técnica del hormigón con acero pretensado era la más adecuada para este tipo de estructura, combinando las formas con los sistemas de fuerza de manera activa, para dominar las leyes naturales y expresar su creatividad. La entrada se realiza a los pies del templo, en la confluencia de la nave y el claustro, mediante un porche que distribuye las circulaciones hacia los dos lados. El vestíbulo siguiente tiene puertas con contravientos y dos entradas, una hacia la nave principal y otra lateral hacia el baptisterio. El baptisterio es un espacio reservado, separado del resto por las rejas que avisan de lo trascendente y sagrado, de lo que no se ha de traspasar, que forma parte del contenido catequético e instructivo proyectado sobre el templo, que rebasa lo puramente arquitectónico. Tiene el templo una sola nave longitudinal situada en sentido este-oeste, con la cabecera de la forma más tradicional de las orientaciones, hacia el sol naciente. El trazado de la planta es levemente trapezoidal, para aumentar el efecto óptico de profundidad hacia el presbiterio. La nave es más alta que ancha. La pared frontal del altar mayor, cubierta totalmente de mosaicos, está detrás de un muro recortado en forma de L invertida, destacando en él, al fondo más iluminado, una magnífica imagen moderna de Cristo crucificado. Los dos cerramientos laterales y la estructura de la cubierta están constituidos por grandes láminas plegadas, que se apoyan en los muros del altar y la fachada principal, dando la sensación de que la estructura de cerramiento y la cubierta desde el interior parecen estar suspendidas en el aire, debido a que ninguno de los paneles laterales llega hasta el suelo. Eduardo Torroja demostró que la técnica del hormigón con acero pretensado es la más adecuada para este tipo de estructura. En el frente marítimo sur, en el lado de la epístola, están instaladas las capillas como si fuesen un podio del templo.
En la pared opuesta del pilar que sujeta la iglesia desde el baptisterio y en la primera capilla a la derecha, al entrar en el templo, se encuentra el túmulo panteón de don Vicente Calderón y su esposa. Desde el fallecimiento de la esposa en 1963, este monumento funerario recogía solamente en origen los restos de ella. Al acaecer la muerte del magnate, también fue enterrado aquí, aunque después de arduas discusiones. Francisco de Borja de niño fue muy piadoso, deseando convertirse en monje. Su familia lo mandó a la corte del emperador Carlos I y desde allí al palacio de Tordesillas para servir a la reina Juana, que estaba recluida. Al ver el rostro descompuesto de la emperatriz Isabel de Portugal, comentó a un allegado: «Nunca volveré a servir al Señor que se me pueda morir». Cuando murió su esposa Leonor de Castro en 1546, Francisco decidió ingresar en la Compañía de Jesús. Renunció a sus títulos en favor de su primogénito Carlos. Se le ofreció el título de cardenal y lo rechazó, prefiriendo la vida de predicador itinerante. En junio de 1554, San Ignacio nombró a Francisco de Borja comisario general de la Compañía de Jesús en España. Un siglo después de su muerte, Francisco de Borja fue canonizado en 1671 por el Papa Clemente X. Después de varias vicisitudes, en 1901, el relicario de plata que contiene sus restos fue llevado a la iglesia de la Compañía de Jesús en Madrid. El paso de El Descendimiento es uno de los de mayor importancia de la Semana Santa de Gandía. Está compuesto por 7 figuras. Predomina en la composición la diagonal barroca. El autor Miguel Ángel Casans se inspiró en el Descendimiento de Gregorio Fernández, en el lienzo enorme de la Catedral de Amberes de Pedro Pablo Rubens y en el grabado al aguafuerte de Rembrandt. La Hermandad del Paso del Descendimiento fue fundada en el año 1954 por los vecinos del Grao de Gandía, apoyados por el entonces comandante de la Armada, don Manuel Ruiz Gozalvo, destinado en Gandía. Forman actualmente parte de la hermandad 370 cofrades. Dispone de otro paso, el Cristo de la Noche, obra del escultor don José Estupiñá Ribes, realizado en 1988. Esta hermandad ha tenido varios estandartes. El actual está confeccionado en terciopelo verde y bordado con hilo de oro. Es una donación anónima de 1996. Las dos fiestas más importantes en el Grao de Gandía son el 19 de marzo, donde son quemadas 2 fallas, y el 16 de julio, que se celebran las fiestas en honor a la Virgen del Carmen. El origen del mensaje de la Virgen del Carmen nació en Cambridge, Inglaterra, cuando el domingo 16 de julio de 1251, San Simón Stock, superior general de los padres carmelitas, estaba rezando por el destino de su orden, cuando se le apareció la Virgen María. Cada 6 de diciembre, festividad de San Nicolás, se celebra una Eucaristía en esta iglesia, presidida por el obispo auxiliar de la diócesis, seguida de un bombardeo pirotécnico y un almuerzo de la hermandad. Por la tarde hay una procesión con la imagen del patrón del Grau por las calles del distrito marítimo. Nació Nicolás en el siglo III en el pueblo de Batara, Asia Menor, entonces Grecia, ahora Turquía. Sus padres ricos le criaron para ser un devoto cristiano. Murieron de epidemia mientras él era joven. Obedeció las palabras de Jesús: «Vende lo que tienes y da el dinero a los pobres». El cerdo significa la victoria de la fe cristiana sobre lo satánico. La estructura de cerramiento y cubierta parecen levitar debido a que las paredes laterales no llegan hasta el suelo, dando sensación de ingravidez. Esta magnífica escultura de Cristo Rey en la cruz y este enorme mosaico es la ópera prima, con solo 27 años, del gran artista Naxio.
Enmarcando el ábside con el retablo de la Anunciación, este templo cuenta con un gran arco triunfal, en el espacio que marca la escalinata entre el pueblo y el Sancta Sanctorum, entre la nave y el presbiterio. A los pies del arco de triunfo se halla el mausoleo del párroco don Juan Miñana Pavía, promotor de la construcción de este templo. Su enterramiento está bajo lo que fue el púlpito de la Anunciación, que en la actualidad es el altar menor de la Mare de Déu Blanqueta o Virgen de la Misericordia. Concretamente, el 8 de mayo de 1462 llegó al grao de Gandía la imagen de nuestra venerada patrona. Originalmente era de mármol blanco o alabastro y debió pertenecer al estilo de la escuela francesa de los siglos XIII y XIV. El niño posa su mano sobre el pecho de su madre acariciándola con ternura. La Virgen lo mira con la inclinación y sonrisa propias del gótico. En el lado izquierdo de la embocadura se sitúa el ambón con portavoz, formado por un murete de piedra. Responden al criterio de funcionalidad del edificio los materiales utilizados, con los elementos que lo conforman, siendo hormigón para la estructura, ladrillos en los cerramientos, mampostería de piedra en muros complementarios, mosaicos en la decoración de paramentos y hierros en forja de verjas y cancelas, terminando de esta forma de definir el uso práctico del templo.